Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy te voy a contar una historia que marcó un antes y un después en la República Argentina. Te voy a contar el femicidio de María Rita Valdés. Pero claro, ¿por qué quiero decir que marcó un antes y un después? Porque fue la primera vez que se utilizó esta condena que castiga con la pena máxima en la República Argentina. Si querés saber bien qué fue lo que pasó con Rita Valdés, cómo fue que se introdujo por fin la figura del femicidio en el Código Penal argentino, quién fue la persona que lo asesinó, Francisco Quiroga, y mucho más, te lo cuento a continuación. María Rita Valdés y Francisco Quiroga, o el negro La Carpa, como lo apodaban, se conocieron en 2008. Ella tenía entonces apenas 16 años y él 46. Al poco tiempo empezaron a convivir y 2 años después fueron papás de un varón. Pero la relación que mantenían estaba lejos de ser una historia de amor. Quiroga la maltrataba y la explotaba sexualmente a cambio de dinero. De hecho, durante los 2 años que vivieron juntos, Rita lo denunció en varias oportunidades por lesiones, amenazas, sustracción de menores a la autoridad de los padres y violencia familiar. La justicia llegó incluso a ordenar una restricción de acercamiento. En marzo de 2013, Rita desapareció. Fue el crimen que cambió todo en la Argentina. Rita tenía 23 años cuando su por entonces expareja, Quiroga, la mató, la descuartizó y la tiró en un dique en Catamarca. El 5 de marzo de 2013, un grupo de personas que hacía gimnasia en la zona del dique El Jumial, cerca del centro de Catamarca, se sorprendió con una macabra postal. Flotando en el agua, se podían observar un muslo y un brazo de María Rita Valdés, la joven de 23 años que había desaparecido 3 días atrás. Rita tenía 2 hijos, uno de 1 año y medio y otro de apenas 6 meses. La mamá de Rita supo que se trataba de su hija por un tatuaje en el brazo. Nunca extrañó la ausencia de su hija, ella no vivía con usted. Ella vivía conmigo, ella salió el sábado a las 20 horas, ella dijo que iba a regresar a las 2 de la noche, eran las 1:30, mi hija no venía. Y me dirijo al precinto 2, hago la denuncia, después me voy allá a investigación, hago la denuncia. La policía la buscó por un lado, yo la busqué por otro lado. Yo la busqué cielo y tierra, te lo juro por Dios y la Virgen. Pero nunca me podía imaginar que me la iban a entregar de esta forma. Pero ni el agua ni la barbarie del asesino alcanzaron para dejar impune el feroz femicidio. La justicia apuntó rápidamente contra Quiroga, quien en ese momento era su expareja y padre de uno de sus hijos, y, como comenté, ella había denunciado varias veces por violencia de género y amenazas. La causa de la muerte de Rita Valdés no se pudo determinar a ciencia cierta. Uno de los obstáculos fue que su tórax no apareció. Sin embargo, no quedaron dudas de que había sido víctima de un femicidio. Solo se puede establecer que había fallecido por una muerte traumática y violenta. Tenía golpes en el cráneo y una puñalada debajo del mentón, precisó Miguel Mauvecín, fiscal del caso en aquel entonces. A partir de allí, se empezó a reconstruir la historia para llegar al responsable y cada indicio que surgía apuntaba hacia el mismo lugar. Tenían una relación muy conflictiva. Quiroga le exigía que estuviera con él, no aceptaba que ella hubiera cortado la relación y le exigía además que le pasara una suma de dinero por semana. También amenazaba a una nueva pareja que tenía ella. Los testigos, después, terminaron de cerrar el círculo. Hubo personas que vieron a Quiroga en una moto yéndola a buscar a una plaza donde ella trabajaba y llevándosela, reconoció el fiscal. Quiroga fue detenido poco tiempo después de eso y llegó a juicio a mediados de 2014. Un año después del crimen, en junio de 2014,
fue condenado a prisión perpetua. Quiroga nunca reconoció el crimen y en el juicio se negó a declarar. El asesino le llevaba 30 años a la víctima y la amenazaba con matarla a ella y a su hijo. Un año después, la justicia aplicó el agravante por femicidio y lo condenó a la pena máxima. Fue la primera vez que se usó esa tipificación sancionada meses antes del crimen. Anterior a esto, cuando había un asesinato de género, se lo catalogaba como homicidio. El resultado de la investigación policial, judicial, la declaración de los testigos y las denuncias previas por violencia de género que había presentado la víctima fue una condena unánime a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por femicidio. La figura del femicidio, que castiga con la pena máxima al hombre que mata a una mujer en un contexto de violencia de género, recién se introdujo en nuestro Código Penal en noviembre de 2012, a través del inciso 11 del artículo 80. La ley de femicidio, aprobada sin debate por 222 votos en la Cámara de Diputados, implica una reforma del Código Penal que establece la prisión perpetua al hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género. Apenas un año más tarde, esta tipificación se puso en práctica para condenar a Quiroga, el asesino de María Rita Valdés, decisión que la Corte Suprema de Justicia dejaría firme por primera vez en 2015. Me pareció una historia muy interesante de contar, dado que la figura del femicidio, que está muy presente en la actualidad en la Argentina, saber sus orígenes, cómo comenzó, cómo se pasó de la figura de homicidio a femicidio. Así que espero que te haya interesado tanto como a mí. De haber sido así, te invito a que te suscribas al canal y que, claro, le pongas me gusta al video. Nos vemos próximamente.